Después también de los acabados superficiales o superficies, también lo mismo, tiene un montón de información. Por eso lo que hice fue subirle dos videitos que son súper cortos, creo que duran 5 y 10 minutos, en los cuales hacemos referencia a la parte de metrología, se llama, a la medición de precisión, o sea, medir con calibre, micrómetro y un montón de herramientas más que pueden ser digitales o analógicas. Y el otro que no es de metrología, habla un poco de tolerancia y habla un poco de tecnologías de fabricación. Bien, a lo que voy con esto es que todos los materiales, por ejemplo, pueden ser metidos en un torno. En su mayoría sí, sean duros, sean blandos, se puede. Ahora, el torneado, no el torno, el torneado es una de las tecnologías de fabricación que tenemos para ofrecer el maquinado de la pieza para que lleve a fabricarse la pieza que yo quiera diseñar o que yo necesite construir. Bien. En cambio, si bien todos los materiales pueden ser metidos al torno, no todos pueden ser, o sea, todas las piezas que yo necesite pueden ser torneadas. Si yo quiero hacer una pieza cuadrada, por lo general no iría por ahí con una rectificadora o una fresadora, porque lo que yo quiero hacer en el torno es una pieza más bien de revolución, ¿sí? Entonces, esta clase está muy abocada a temas más bien mecánicos, ¿sí? Yo les voy a hacer en la pantalla, después traje un par de piecitas acá para mostrarles todo lo que vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Está grabando, Aldana? Sí, ahí se prendió. Bien, cuando nosotros hablamos de las tecnologías de fabricación, estamos refiriéndonos, por lo general, a niveles industriales, no artesanales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el carpintero que hace de a una silla por vez, si bien es real que aplica tecnología y va y lo hace, nosotros nos interesa replicarlo siempre esto. Entonces, vamos a ir a una escala más grande y vamos a hablar de corte de madera. Y por ahí lo vamos a ver con herramientas más grandes o otra cosa, y no tanto como el acto del carpintero en serruchar, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que tenemos un material, y lo vamos a definir de una forma aleatoria, ¿sí? Nosotros tenemos el material, ¿sí? El material va a tener una forma, va a tener características específicas, pueden ser, como yo les decía, la resistencia mecánica, la tolerancia eléctrica, ¿sí? Lo que sería la conductividad, la resistencia a la abrasión, la resistencia térmica, ¿sí? Cada material tiene sus características y pueden ir variando a lo largo, o sea, no es lo mismo el bronce que el cobre, que el hierro, que la madera, que la goma, ¿sí? Entonces, todos los materiales tienen su caracterización. Todos los materiales, estamos hablando en un estado bruto, podríamos decir, y nosotros vamos a necesitar trabajarlos. Entonces, si yo quiero trabajar sobre mi material, vamos a dibujar, no sé, un cubito, que por ahora no me interesa la medida. Este cubo, yo tengo que poder hacerle la aplicación de estas tecnologías de fabricación que yo les estaba comentando. Entonces, lo tengo que poder cortar. Obviamente, cada vez que haga algo lo tengo que poder medir para tener una referencia, ¿sí? Lo tengo que poder cortar, lo tengo que poder soldar. A soldar me refiero a unirlo con otra pieza, ¿sí? No solamente soldadura mediante electrodo, tijo, MIG, sino soldar con un pegamento, con un tipo de fusión térmica, ¿sí? Lo tengo que poder unir una con otra pieza, lo tengo que poder perforar, ¿sí? Lo tengo que poder limar o rectificar, ¿sí?
Todas estas acciones que yo haga tienen máquinas, que eso ustedes lo van a ver como tecnologías de la fabricación, que está un poco en el video que les subí. Todos los materiales yo tengo que poder maquinarlos de alguna manera para poder llevar a la construcción de la pieza que yo quiera hacer. En el caso de que lo que yo les digo, cortar, bueno, lo puedo cortar con una sierra, lo puedo cortar con un serrucho, lo puedo cortar con láser, lo puedo cortar con una tijera. Depende del material. Entonces, empiezan a aparecer especificidades que corresponden tanto a la actividad que yo le quiero aplicar como al material, ¿sí? No hace falta agarrar una cortadora láser para cortar un papel, siendo que con una tijera me alcanzaría, ¿sí? Entonces se empiezan a desprender, también como les explicaba al principio, todo este abanico de cosas. Cuando ustedes vean materiales de construcción, materiales de ingeniería, se puede llamar la materia, van a ver que están clasificados en metales y no metales, plásticos, cerámicos, y cada uno tiene características que son propias de su grupo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los cerámicos, no, no se pueden cortar de la misma manera que una madera, porque son muy duros, por ejemplo, entonces tienen que ser cortados con un elemento aún más duro, pero nada que ver con lo que les decía recién, el corte de una madera, que el corte de la madera es por abrasión y no por un rayado de la capa superficial, como en el caso de una cerámica o un vidrio, es totalmente diferente. Entonces, para cada una de las actividades industriales que va a haber, hay un montón de casos específicos y de máquinas específicas que se desarrollan para hacer mejor todo el trabajo este sobre las piezas. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo mi piecita de este material y yo le puedo hacer todas estas cosas, empieza a surgir la necesidad, vamos a suponer de que ahora yo ya soy el fabricante de esto, va a empezar a surgir la necesidad que cuando yo lo venda, todas las piezas que yo fabrique sean iguales, ¿sí? Para que si la que yo vendo se rompe, la pueden reemplazar, sea por ejemplo una parte de un auto, se llama intercambiabilidad, el concepto este. Entonces, si yo, no sé, supongamos que se me cae un bulón de la rueda de mi auto, puedo ir a la bulonera y comprar otro que si es del mismo paso va a enroscar igual, ¿bien? Así como también puede ser un bulón de cualquier cosa o un tornillo de cualquier cosa, ¿sí? Debería ser compatible. Puede darse el caso de que ya se empiecen a ver después cosas más específicas, como por ejemplo, no sé, un rodamiento, como una tapa de válvulas, un eje, una rueda, ¿sí? Más específico cada vez. Entonces, lo que va a surgir es la necesidad de estandarizar, y para eso tenemos organismos que son los reguladores, como son ISO e IRAM, que dicen, vos tenés que adoptar un concepto de tolerancia. La tolerancia es el desvío que podemos llegar a aceptar entre la medida máxima y mínima para que esto que vos decís que tiene una medida funcione. ¿Bien? Entonces, al adoptar estos criterios, ya vamos a suponer que no tenemos más una pieza. Lo que se habla, siempre que hablamos de tolerancia, vemos dos cuerpos. Uno es el agujero. Vamos a hacer un agujero, vamos a hacer como si fuera una torta con un agujero, como para que tenga un poco más de cuerpo, porque un agujero por ser un agujero no es nada, digamos. ¿Sí? Y ejes, agujero, ¿sí? Tenemos la clasificación de dos cuerpos principales para lo que es el tema este de ajuste y de tolerancia. Entonces, el eje y el agujero, si yo me dedicara a fabricar ejes y agujeros, lo más probable es que para hacer el eje yo lo haga en el torno y para hacer el agujero lo haga con una mecha, ¿no? Supongamos que está ahí, está todo bien. Pero va a pasar que con el correr del tiempo, mi mecha se va a desafilar y va a vibrar un poquito. Entonces, este agujero, vamos a suponer que debería ser de 10 milímetros, va a tener 10,2, 10,4, 10,8,
se va a ir agrandando por el desgaste que se produce, y lo que va a pasar es que el eje que yo digo que también de medida nominal tiene 10 milímetros y encastra perfecto, lo que va a pasar es que yo voy a empezar a sentir un tintineo en esto. ¿Bien? Entonces lo que nosotros necesitamos es definir cuánto es el punto de desviación máximo que le puedo dar. Si nosotros decimos que vamos a tener una medida nominal de 10 milímetros, para ambos casos la vamos a hacer de 10 milímetros y después vamos a ver cómo se ajusta. El agujero, si yo le voy a dar, vamos a suponer, una décima más o una décima menos, y al eje le puedo dar una décima más o una décima menos, tengo que revisar porque si este orificio, vamos a hacerlo acá, 10 y 10. Si este de acá va a medir 10 con más, menos 0,2, siempre estamos hablando en milímetros, ¿sí? Lo que vamos a obtener es, vamos a irnos hacia arriba, sería 10,02 o hacia abajo 9,8. 9, Es 10,2, no 0,02. exactamente, gracias. Sí, me estaba sobrando el 0. Y acá es 0,8, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer con el eje, lo vamos a hacer mal a propósito a la primera, es que si adoptamos la misma tolerancia, vamos a tener 10,2 y 9,8. Ahora, hay casos extremos que serían que el agujero sea grande y el eje chico, entonces voy a estar en una tolerancia ya muy abierta y por ahí me aparecen vibraciones, ruidos y cosas que me están molestando. ¿Bien? Entonces, en la teoría tienen todo el paso a paso, ¿sí? Que es cómo calcular esto, porque si yo adopto la tolerancia de un lado, sobre el otro tengo que ser un poco más restrictivo. Por eso les comento que siempre se trabajan con dos cuerpos. Tengo que saber dónde es que voy a montar el otro. ¿Sí? Arranco con uno y luego cuando paso al otro tengo que tener en cuenta las limitaciones que le puse. ¿Sí? Si este fuera siempre 10 perfecto, si siempre fuera 10 perfecto, en este no voy a irme nunca para abajo, porque si yo ya sé que este va a ser 10, acá, y me da 9,8, no entraría. Pero claro, ahí estaría aplicando mal el concepto, sería de 10 a 10,2, pero este, como dije que iba a ser perfecto, en este caso lo sostengo. Ahora, que sea perfecto todo el tiempo es muy difícil. Hay desgaste de las herramientas, imperfecciones en los materiales y un montón de cosas más. Entonces, lo que yo les comentaba antes es que la tolerancia se reparte, ¿sí? Tienen todas las tablitas con todos los cálculos para verlo, se debe repartir. Lo que es importante que se tienen que llevar es que la tolerancia se tiene que repartir entre ambos para que no haya ningún problema. Pero ¿cómo solucionamos esto? Porque también tenemos otro caso más, donde podría pasar que el agujero sea chico y el eje también sea grande. Entonces, nosotros tenemos que definir una línea neutra de trabajo, ¿sí? Que es muy parecida al diámetro primitivo en el caso de una rosca, y es esa línea neutra la que nos va a permitir corrernos un poco hacia arriba y un poco hacia abajo, para que no esté esta interferencia. ¿Sí? Voy a borrar acá. Yo lo que voy a dibujar ahora, es cómo se vería, vamos a suponer que yo trazara un corte de esta pieza y le coloco el agujero dentro. Lo que la filmina les va a decir es que se va a trazar una línea neutra que va a ser la nominal, y sobre esa es que vamos a trabajar, para evitar que caigan estas medidas donde se solapan las dimensiones, ¿sí?
Entonces, parece que físicamente en este caso fuera muy grande, pero conceptualmente esta holgura yo la puedo hacer lo más chiquita que yo quiera. Y a eso es que se refiere los distintos tipos de ajustes que se pueden dar y toda la escala que ustedes ven en la filmina. ¿Bien? Entonces, la distancia, esperen que agarre otro color, la distancia que va a haber entre acá y acá son la máxima y la mínima que puede tomar el eje, y la distancia que va a haber entre acá la línea y acá es el mínimo y el máximo que va a tomar, en este caso, el agujero, ¿sí? Porque si se montara sobre el otro, ya estaríamos teniendo casos de interferencia. Entonces, estas medidas de acá son las que se calculan para evitar el tema de interferencia. Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer después es repartir. Entonces, por más que sea el eje máximo en el agujero más chiquito, lo voy a tener que poder montar igual, ¿bien? Porque le dejé ese rango de disponibilidad. Estos números, por ahí como yo los puse, 2 décimas, parecen muy chiquitos y en el pizarrón parecen muy grandes. Pero ustedes tienen que pensar que los distintos ajustes que se dan van a tener diferentes usos. En la filmina, nosotros hablábamos de calidades de la tolerancia y están divididas en 16 escalones, ¿sí? Los 16 escalones se dividen en 3 grupos principales, que son los más básicos para tecnologías de fabricación más bien básicas y poco tecnificadas, ¿sí? Vamos a suponer el ensamblaje, no sé, de una arandela en un bulón, que ahora se los muestro, donde tiene un poquito de holgura y no hay mucha dificultad con la medida del agujero. ¿Por qué? Porque yo necesito que pase y listo. Siempre y cuando el agujero de la arandela no me permita que se me pase el bulón para el otro lado, va a estar bien, ¿sí? Sería una exageración de grande el agujero para que me deje pasar. Después tenemos otro nivel que está más complicado y es el que se utiliza para las tecnologías de fabricación ya con alto nivel de precisión. Y después tenemos un tercer nivel, que es un nivel hiperespecífico, en el cual se fabrican directamente los equipos de medificación y verificación, ¿sí? Entonces, tenemos una fabricación con una tolerancia muy amplia, en el escalón que le sigue, más tecnificada, donde tenemos que aplicar elementos de medición específicos, y otro más avanzado todavía, que es más estricta la tolerancia, ¿sí? Donde, además de tener mecánica de precisión, vamos a suponer, no sé, eh, engranajes de cajas de cambio o cosas por el estilo, esa sería la de rango medio, y después tenemos más avanzados todavía, donde se fabricarían las herramientas con las cuales se hace el tallado de los dientes de estos engranajes, ¿sí? Es cada vez más específico. O las herramientas con las cuales se medirían los dientes de esos engranajes, ¿sí? Vamos a suponer que queremos medir algo, lo que se aplica siempre son patrones. Esos patrones suelen estar estandarizados. Yo no fabrico un patrón con un serrucho. Tampoco lo fabricaría con una rectificadora común. Tengo que ir a una rectificadora de precisión porque yo voy a fabricar una herramienta de comparación y de medición. Entonces, con esa placa patrón, después voy a medir cómo están un montón de otros objetos de el nivel más de abajo, ¿sí? Entonces, siempre tengo que subir un nivel para poder controlar las tolerancias de lo que tengo abajo, ¿bien? Es como una escalerita. En el caso, lo que les había comentado, no me acuerdo si los comenté en la clase pasada, o se me está mezclando con otra cosa, hay montajes que son súper especiales, en los cuales la tolerancia, perdón, el ajuste que se da, se realiza mediante montajes especiales, porque estos espacios de holgura no existen, ¿sí? Los van a ver en lugares muy especiales, como yo por ejemplo los he visto en documentales,
en el armado, para que se hagan una idea, el armado de una tapa de cilindros de una Ferrari, los asientos de todas las válvulas de admisión y escape tienen una medida que es mayor a su alojamiento. Ahora, ¿cómo lo pone la máquina, la persona que lo coloca? Lo meten en nitrógeno líquido para que se enfríe y se encoja un poco, lo arriman, cae ahí adentro y por temperatura ambiente se va enfriando. No puede, o sea, vuelve a su tamaño normal, porque no es que se dilata porque hay mucha temperatura. Estaba En sí muy se frío. calienta. Claro, se calienta, Cuando entra pero en la tapa, se calienta, se va a dilatar, va a ir claro, a su a su medida tamaño. normal, y Sí, al sí. meterse en su medida normal, queda oprimido y ya no se mueve más. Y cuando yo ponga el motor ese en marcha, la temperatura va a ser siempre hacia arriba, nunca va a bajar de vuelta por debajo del punto que me da el nitrógeno líquido, así que eso queda súper fijo ahí, no lo voy a sacar más. En el documental, la verdad les digo, muestran cómo lo arman, no sé cómo se desarmará si hay que hacerle un service, pero para que se hagan una idea del tema este de las holguras. Después, por ejemplo, donde yo trabajo, tenemos unos molinos que se llaman molinos continuos, MMC, que es molino de molienda continua, que vamos a suponer que este sea su eje, y tiene un tacho que tiene un diámetro de, esto así, tiene 3 metros, y gira. Y acá adentro se colocan piedras y arcilla y se saca barbotina. Acá en la punta, este eje es hueco y descarga la barbotina hacia allá, a la vez que gira para este lado. Acá y acá tiene 2 rodamientos. Estos rodamientos llevan más o menos, para que se hagan una idea, más o menos lleva 3-4 horas calentarle las pistas para que se dilate un poco y entre en la medida del eje. En este caso es al revés. Se dilata lo que yo quiero colocar, se arrima y cuando se lo deja enfriar, se cierra y abraza el eje que quiere contener. ¿Sí? Son 2 técnicas diferentes. ¿Sí? Lo más parecido que podemos llegar a ver nosotros por ahí en un uso cotidiano es cuando llevamos al mecánico nuestro auto a que le haga el tren delantero y el buje de goma es más grande que la medida, entonces él lo mete en una prensa, vamos a suponer que tiene prensa porque también lo puede hacer a los mazazos, pero, Pasa. ¿quién no lo ha visto? Lo mete en una prensa y utiliza una fuerza, no sé, de 15 toneladas para sacarlo y para colocar el nuevo, porque tienen como una forma de honguito que no pasa más que a la fuerza. En ese caso, lo que permite que entren es que están diseñados de un material. Nosotros tenemos un agujero de esta manera y el buje que el mecánico nos quiere colocar, esta medida acá es igual, es una cosa así con el agujerito pasando acá y después acá le va a meter un bulón. Ahora, para que esto pase por ese agujerito, para sacarlo es fácil, porque yo he visto que los cortan, los golpean, no pasa nada. El tema es cómo pones el nuevo sin que se dañe. Bueno, los meten con muchísima fuerza de presión y solamente lo logran porque el buje este es de plástico. Si fuera de metal, lo desgarraríamos o deformaríamos, no lo lograríamos, ¿sí? Lo que yo les comentaba en los casos anteriores es metal y metal. Metal y metal, el asiento de válvula en la tapa del auto o el eje con su rodamiento de molino, ¿sí? Todas estas cosas hacen que el conjunto trabaje de una manera como si estuviera soldada o como si fuera una sola pieza, sin la necesidad de que lleve un bulón o soldadura o pegamento, ¿sí? Logramos poner el trabajo de los materiales a nuestro favor, ¿sí? Jugando un poco con las tolerancias y la tecnología de fabricación, para que no necesitemos aplicar estas tecnologías, ¿sí? Que sería un sellado, un pegado, un soldado, un abulonado, ¿sí? Bien,
Entonces, una cosita que yo les quería mostrar, que me traje acá para mostrarles. Esto de acá, para que entiendan, con lo de la foto del picapiedra, es una base porta rodamiento, ¿bien? Tiene 4 bulones para que se pueda fijar en una máquina, y tiene este agujero de acá, que es donde se va a montar el rodamiento. Este es el rodamiento. Tiene una pista exterior, acá adentro tienen todas las bolillitas, todos los elementos rodantes, tiene un poquito de grasa para que no se escape, unas tapitas, y después tiene la pista interior, y tiene, en caso de que haga falta, 2 prisioneros para apretar el eje que va contenido acá. ¿Bien? Ahora, en la filmina yo lo que les mostraba era el auto de Pedro Picapiedra. ¿Bien? ¿Y qué es lo que tenía Pedro Picapiedra? Tenía su chasis, que era una horqueta, su eje, y después tenía una rueda de piedra con un agujero, que sería el equivalente a que yo agarre y coloque mi eje en la rueda, y esto va a saltar, se va a mover. Entonces, por ahí para Pedro Picapiedra funcionaba, porque más allá de que era un dibujito animado, no iba a levantar mucha velocidad, y porque lo movía con los pies, y bueno, porque era de la era de piedra. A medida que las cosas van evolucionando con el tema de la revolución industrial, y antes también había precisión, no es que la revolución industrial trajo precisión, sino que lo que hizo fue un boom que llevó a su difusión y su uso en todos lados. Pero esos trabajos de precisión lo que hacen es empezar a crear elementos. Entonces, en el caso nosotros lo que hacemos es colocar el rulemán para que tome ese esfuerzo de rodadura, lo distribuye en los cuerpos rodantes de acá adentro, y luego aloja después acá el eje. No es infinito el rulemán, va a tener una vida útil, pero se crea una pieza ya intercambiable, son otros conceptos diferentes los que se trabajan. Ahora bien, empieza a pasar que si yo quiero cambiar el rulemán, el día que se me rompa, tengo que poder comprarlo en cualquier casa de rodamientos y lo tengo que poder conseguir y montar. Que lo pueda conseguir significa que el que me lo venda me diga, sí, este es yo les digo que es UC207, ¿sí? Tiene un agujero de 35 milímetros, esa es la especificación. Si fuera 206 es de 30, si fuera de 208 es de 40, van saltando de 5 en 5 milímetros. El vendedor me lo puede vender todo lindo con la cajita, e inclusive puede ser que el fabricante le haya puesto la estampa como corresponde. Pero hay normas que regularizan que la fabricación de esto tenga este diámetro y no este otro. Entonces, si yo quiero vender este rodamiento y poner en la caja que es un rodamiento 207, tengo que cumplir con eso. En este caso, vamos a decir que está medida la tolerancia y vamos a tener que esta medida de acá tiene que ser, vamos a suponer, 50 milímetros. Bueno, con una tolerancia de más o menos 2 décimas. ¿Por qué? Porque el otro tipo que fabrica esto también le dio ya una tolerancia, y si yo quiero comprar este en la esquina y este al vendedor ambulante, los tengo que poder hermanar y trabajar, porque este dice que es 207 y este dice que es 207. ¿Bien? A eso es a lo que nosotros necesitamos llegar cuando hablamos de tolerancia, de intercambiabilidad y de reformas en lo que es la parte industrial. En este caso, este tipo de rodamiento no se encaja así como lo haría cualquier otro en su caja. Entra por acá atrás y hace un giro, es como un rompecabezas. Entra así, transversal, tiene una cuna que es redonda. Este entra medio justo, por ahí dándole unos golpecitos entraría, ¿sí? No tengo un martillo porque no vine tan preparado, traje pero no traje martillo. Y para sacarlo es lo mismo, hay que cruzarlo, y con cruzarlo entra a la pista y sale. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ese, que es tanto la caja como el rodamiento de la misma marca, tiene esta interferencia,
Vamos a suponer que tiene una décima de tolerancia entre uno y el otro para permitir que esté ese movimiento. Si esa tolerancia no estuviera, bailaría y se caería, o sea, no cumpliría su función. Podría pasar que gire y se acople y empiece a comerse la pista de afuera, la caja. Podría pasar que no entre y lo metan a los golpes y terminen rompiendo todo, ¿sí? Por eso es tan importante el tema de la tolerancia y cómo está distribuida, ¿sí? Y después, la otra cosa que yo les tengo que decir en esta clase, ya vimos cómo es el tema del ajuste, perdón, el ajuste era también, eso me faltaba. Eso sería lo de tolerancia. Lo que se refiere a ajuste es justamente a cómo vamos a clasificar nosotros todas las tolerancias que vamos a utilizar. Nosotros podemos tener un ajuste holgado, ¿sí? Que sería sueldo, apretado, que sería prácticamente montado, o estándar, ¿sí? El holgado es el que yo les digo que va a aparecer este tintineo que está como sueldo. Pero no es una locura, no es agarrar esto de eje y poner esto acá y que baile, que baile, que baile. Yo ahora les voy a mostrar un video que tengo del trabajo. Puede ser holgado, pero tampoco una exageración, ¿sí? Estamos hablando de que estamos desarrollando un eje para un agujero o al revés, una pieza con un agujero para el eje que ya tenemos, ¿sí? Entonces, el ajuste holgado implicaría que yo lo puedo colocar o montar fácil, ¿sí? Sin que me traiga dificultades para el trabajo después. Bien, entonces mi rodamiento va a entrar fácil sin que yo le haga ningún esfuerzo, pero no me va a traer problemas de deslizamiento ni nada por el estilo después, ¿sí? Entonces, holgado no significa suelto o flojo a la deriva, significa con un poco de libertad más de la permitida para que pueda trabajar sin traerme dificultades. El estándar y hacer aquel que está ajustado y puede presentarme un poquitito de trabajo para colocarlo, ¿sí? No dificultad, sino un poquitito de trabajo porque hay que manipularlo un poquito para que se acomode y entre. Y el apretado o montado es cuando tenemos estos casos especiales de sobremedidas en los cuales hay que aplicar una fuerza, una temperatura o cualquier otra herramienta para poder lograr el montaje, ¿sí? Son casos especiales. Entonces tenemos estos tres tipos de ajuste que los vamos a ir regulando con la tolerancia. Y además, el tercer tema de hoy es que para poder hablar de ajustes, tolerancia, precisión, si queremos, tenemos que también tener en cuenta el concepto de superficies y acabado superficial. Vamos a suponer que yo tengo este cubo que vamos a suponer, no sé, es de hierro. Si yo lo corté con una moladora, por ejemplo, me van a aparecer un montón de rayitas que tienen que ver con que la herramienta es un disco que va girando con un sentido, entonces todo el rayado que me va a aparecer sobre el material va a tener la misma orientación que el rayado que se le hizo durante el corte. Bien, esto va a producir que la pieza en su superficie, si yo acá le hiciera un zoom y la miro, lo que voy a ver no es liso así perfecto mi corte, por más que desde lejos parezca que corté re derecho. Yo lo que voy a tener, vamos a suponer una línea de base, lo que voy a tener son crestas, ¿sí? Todas estas crestas
en nuestra superficie nos van a dar lo que nosotros vamos a llamar el relieve, y va a tener picos positivos y picos negativos. Y sumado a nuestro corte, lo que podemos hacer después es aplicarle nuevas tecnologías y nuevos trabajos, como por ejemplo un pulido, un lijado, un limado o un fresado, ¿sí?, sobre la superficie, mediante otra herramienta de mayor precisión. Siempre vamos ganando en precisión para ganar detalle y eliminar las crestas. Vamos a suponer, yo corté esto así y lo voy a meter en una fresadora. La fresadora lo que va a hacer es ir pasando y cortando las crestas de manera tal que cada vez queden más bajas, ¿sí? Ahora, ¿puede pasar que yo agarre y baje hasta que no vea nada? Sí, puede pasar. No es que no se pueda. En este caso yo lo que voy a obtener, si a esto de vuelta le vuelvo a hacer un zoom, voy a tener la línea que yo acá veo como una línea de rectificado perfecta. También voy a tener, sí, algunas microcrestas, que para eliminarlas tendría que buscar algo que sea superior a la tecnología de rectificado que me ofrece en este caso una fresadora, ¿sí? Podría irme a una herramienta de piedra o una herramienta de diamante que tenga un grano mucho más fino y que me permita cortar esto y que el rayado que le deje a la pieza sea mucho menor. ¿Bien? Es igual que cuando, no sé si han tenido oportunidad de pintar una pieza de un auto o algo por el estilo. Ustedes arrancan con una lija gruesa para sacarle lo grueso o sacarle la pintura vieja, y para después acomodar el relieve van bajando la granulometría de la piedra que está pegada a la lija, subiendo el número. ¿Bien? Al subir el número, en el caso de una lija, sube la cantidad de partículas que yo tengo por centímetro cuadrado, porque las piedras se hacen más chiquititas. Cuando pasa esto, yo, si agarro una lija muy fina y quiero acomodar esto, lo que va a pasar es que voy a romper lija, porque es un trabajo muy exigido. Ahora, si aplico una intermedia, como en el caso de acá, y después tengo estas microcrestas, es más fácil que yo agarre una lija finita y las pueda sacar sin mucho trabajo. ¿Bien? Una de las cosas que yo les mencionaba en la filmina es que todos estos conceptos, tanto la tolerancia como la superficie, los acabados superficiales, la calidad de ellos, cuesta dinero. ¿Bien? Porque si yo quiero, no sé, cortar este pedacito de metal y es para hacerle, no sé, la silla a la abuela, lo corto con un serrucho y me alcanza. La abuela necesita que esto esté pulido, rectificado, para que entre en su silla. Basta con que entre en la silla y cumpla su función. Ahora, si esta placa de acá, no sé, supongamos, es parte de un conjunto de una nave espacial, seguramente tenga una función hiper específica y por eso es que no la hago con otra cosa. Entonces, seguramente tenga que tener, además de la resistencia a la temperatura y todo que le dé su material, tiene que tener las condiciones necesarias de superficie. ¿Bien? Se me ocurre así rápidamente, los telescopios, por ejemplo, usan espejos muy grandes, tienen que ser pulidos. Para pulir los espejos estos se usan herramientas súper finas, súper delicadas, porque no es un espejo de los que tenemos nosotros en casa. Por ahí, la tecnología de fabricación, cuando se hace el espejo base, sea parecida. Hacemos un espejo. Pero luego el pulido que se le da a la superficie para que sea lo suficientemente refractario, perdón, refractario no, reflejante, para que nos dé las imágenes que nosotros necesitamos, lleva muchísima tecnología y seguramente debe ser caro, ¿sí? Y así como eso, no sé, se me ocurren 2 o 3 ideas más, no sé. La punta de un caño cuando ustedes cortan para hacer una instalación, la van a cortar de un caño de termofusión, ¿no? La van a cortar y la cortan. Si no tienen ninguna herramienta específica, la van a cortar con una sierra y lo puedan limpiar
que no le quede viruta, porque con eso basta para el proceso. El que quiere ir más arriba va a tener que hacer la inversión en comprar esa tijerita especial, que es como un filo de cúter, que lo que va a hacer es no dejar rebarbas, que sería lo ideal. Ahora, ese caño que yo corté, llevárselo al tornero para que lo agarre con una herramienta de vidia, para que le haga una formita o algo innecesario, para que le saque todas las microvirutas y microimpurezas que le puedan aparecer ahí, es una locura. Ya ahí estoy gastando más plata de lo necesario. A eso es a lo que yo voy, con que cuesta dinero y genera todo un costo cuando nosotros lo vemos como ¿cómo se dice? Como una industria, ¿sí? No es algo artesanal. Después, todo esto que está referido a las superficies, tienen identificado también ahí en la filmina que la superficie presenta todo este rayado. El rayado puede tener dirección longitudinal, cuando el rayado del corte o del tratamiento de fabricación va en el sentido del eje mayor de la pieza, puede ser transversal, cuando está ortogonal al eje principal de la pieza, puede ser circular, eso más que nada se podría deber a una tecnología de fabricación que se haya aplicado, por ejemplo un corte, también puede ser circular o radial. El tema de que sean radiales tiene muchísimo que ver con las herramientas de corte rotativas que van realizando este movimiento con respecto a un eje. Entonces, todos los rayados son semicirculares. Pueden ser multidireccionales, ¿sí? O cruzados. La diferencia entre multidireccionales y cruzados es que los cruzados tienden a hacer rayados cruzados, como lo nombra, como lo dice el nombre, mientras que los multidireccionales serían más azarosos, ¿sí? Como supongamos cuando cortamos un árbol y el hacha no va siempre sobre el mismo lugar, tiene sus marcas por distintos lugares. Esto sería multidireccional y después, el caso de que sean cruzados, sería cuando se empiezan a interferir el uno con el otro, como que le dimos sin cuidado alguno. Para combatir cualquiera de todos estos tipos de rayados superficiales, lo que tenemos que hacer es adoptar alguna medida de pulido, que puede ser más o menos compleja, más o menos costosa, más o menos elaborada. Entonces, depende, como volviendo al principio, depende del material y también depende de las exigencias que yo le vaya a dar a la pieza, ¿sí? En el caso de los acabados superficiales, no, lo quería dibujar así. En el caso de los acabados superficiales, estos que nosotros vemos acá, que les estaba comentando, la rugosidad que nosotros podemos medir en la superficie tiene distintos componentes, ¿sí? Tenemos, lo tienen ahí en la filmina también para verificarlo después, pero tenemos el pasto, que es la distancia que se da entre cada una de las rugosidades, y después tenemos ondulaciones, que sería cómo se agrupa entre un pico máximo y un pico mínimo. Acá baja de vuelta y acá sube de vuelta. El conjunto se llama ondulación porque contiene a todas las otras, ahí se me fue el nombre,
Eh, se me fue. ¿Ondas? No, no es ondas, lo acabo de decir recién. Lo dije como 10 veces, pero se me fue. ¿Cresta? Ondulación es la grande y la chiquita es... eh, Picos. Dijo crestas y pastos, dijo. no, se me escapó, no sé. Ahora se los digo. Entonces, todo esto que compone el perfil de la pieza, cresta, dije, creo que era cresta, no me acuerdo. Bien, rugosidad, ahí está, rugosidad. Ah, Porque a eso iba. Todo esto que yo tenga sobre la superficie, lo puedo percibir en algunos casos con tan solo pasar la mano o a ojo. Pero cuando vamos nuevamente a casos industriales, tenemos que aplicar medidas rigurosas que nos permitan estandarizar la medición. Entonces vamos a adoptar un equipo que se llama rugosímetro, el cual es una especie de palpador, ¿sí? Sería como un dedo artificial, el cual va censando, y hay diferentes tipos de palpadores de rugosímetro. Tenemos algunos que son súper completos, que llevan una computadora y un montón de cosas más. Entonces, este palpador tiene que estar conectado a un brazo, que el brazo se tiene que mover perfecto. Porque si se empieza a caer, se empieza a torcer o lo que sea, me va a medir mal la superficie. Pero los equipos más complejos de todos van recorriendo, y a medida que van leyendo nos van a ir dando como un escaneo, nos van a permitir ver en pantalla cómo es la forma del perfil de esto con todas sus rugosidades, ¿sí? Hay equipos menos elaborados, un poquito más antiguos, ¿sí? Los cuales pasan entre un punto A y un punto B, y luego lo que obtenemos, ya sea de forma digital o analógica, porque son herramientas que existen hace muchísimo, pasan entre un punto A y un punto B, y lo que te van a decir es la altura máxima, H max, la H mínima y por ahí un promedio. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para saber cuánto material tenemos que sacar para hacer un rectificado a espejo, donde nosotros queremos llegar abajo del último pico para eliminar todas las crestas. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros denominamos como rugosidad en el tema de superficies es la altura medida en micras o micrómetros que tiene cada una de estas rugosidades, cada una de estas onditas dentro de las ondulaciones grandes que pueda tener el material. Si el material presenta ondulaciones groseras que se notan, ya estamos hablando de algo más grosero, y antes por ahí de ponernos a medir tan específicamente, podemos arrancar por darle se me fue, un fresado por la superficie, como para un rectificado, para poder sacar algo de todo esto y después medir sobre algo más estable, ¿sí? Ustedes imagínense que si esto de acá estuviera todo ondulado, es en vano que lo mida porque ya sé que está bien torcido. Lo paso por la rectificadora y después mido qué es lo que me dejó la rectificadora para trabajar, para saber si me alcanza o lo tengo que meter en algo más específico. ¿Bien? Todo esto es muy específico y muy apuntado a lo que es la industria, ¿bien? Entonces, ustedes, si no me equivoco, están en dos carreras diferentes, que una es la de automatización y la otra es la de diseño. En el caso de automatización, lo van a ver y lo van a tener para aplicar en lo que yo les comentaba ayer, que es el tema de cuando tenemos los conjuntos. Los pistones. Exactamente, los pistones, las válvulas, porque las holguras que vamos a manejar son muy chiquititas para que no tengamos fuga de los fluidos, ¿sí? Existe. En ese caso,
es más improbable que ustedes lo diseñen, como diseñar un equipo desde cero, porque es muy poco probable eso, hay muy poca gente que se dedica a diseñar ese tipo de equipos, pero sí hay muchísima gente que, como les comenté, se dedica a realizarles mantenimiento. Entonces, una buena oficina técnica tendría una persona a cargo de dibujar las piezas que saca para después poder fabricar los repuestos, ¿sí? Entonces van a empezar a aparecer estos conceptos de tolerancia y de todas las mediciones de los acabados superficiales, ¿sí? Las camisas, por ejemplo, de un pistón, para que no se dañe cuando pasa el émbolo, tiene que tener un muy buen acabado superficial para que no tenga interferencia. Ustedes imagínense que si está todo ondulado, cada vez que pasa el émbolo, va rayando y va sacando material y se va desgastando solamente por andar. Entonces, lo que hacemos es ponerle en el émbolo materiales plásticos para que no tengan tanta fricción y para que sea más amigable todo el sellado, ¿sí? Porque se va a completar mejor con los huequitos e imperfecciones que puedan aparecer en la camisa, que alguna va a tener siempre, porque no es todo perfecto. Y en el caso de diseño, el diseño es recontra amplio, ¿sí? Depende de qué es lo que ustedes quieran diseñar a lo largo después de su trayectoria, es con lo que se van a encontrar, ¿bien? Un diseñador automotriz va a tener tolerancia de todo tipo. Si se va a dedicar específicamente a los motores, va a trabajar con tolerancias infinitesimales en el tema de los motores, las cajas, las transmisiones, todas esas cosas. Ahora bien, si es el que diseña, por ejemplo, la carrocería, la tolerancia que tienen para que la puerta cierre bien, estamos hablando ya por ahí más de unos 3-4 milímetros, que 3-4 milímetros son apreciables, ¿sí? Son tolerancias mucho más grandes. Y todo dentro de una sola industria que es la industria automotriz. Si ustedes van a diseñar muebles, casas, como, o sea, a medida que crezca la pieza va a ser diferente la tolerancia que van a tener que adoptar, porque van a ser también diferentes los materiales con los cuales van a trabajar, ¿sí? Entonces, este tema es súper específico, ¿sí? Y lo que yo les recomiendo es que lo lean, lo asimilen, pero no se vuelvan locos con querer salir a calcular la tolerancia a todo, porque lo más importante que se tienen que llevar de esta cátedra es que ustedes van a dibujar con precisión, ¿sí? Van a tener que dibujar las piezas con precisión, y las piezas que ustedes dibujen se van a construir. Ahora, ¿en qué se va a construir? Porque depende qué es lo que vayan a dibujar, va a depender del rubro al cual ustedes lo apliquen después. ¿Bien? ¿Quedó alguna consulta? La idea es que la filmina que tienen de teoría les quede, digamos, de bibliorato, de agendada, ¿sí? Porque no es como las tablas que se van a acordar toda la vida, 2 por 2 son 4, y no. Esto lleva un ratito de sentarse y entenderlo y asimilarlo, ¿sí? No es tan sencillo. Y no los queremos machacar con cómo se hace la cuenta y que llegue a un resultado y que la tolerancia está mal, ¿sí? Por eso no tenía ejercicio obligatorio la práctica esta. Tienen para que ustedes practiquen y hagan consultas, ¿sí? Miren la filmina, si tienen alguna duda nos van escribiendo, ¿sí? Si tienen alguna duda ahora también aprovechen que estamos conectados. La semana que viene creo que vamos a empezar a dibujar en perspectiva isométrica, ¿no, Aldana? ¿Sí? Sí, la semana que viene ya vamos a empezar con esa clase. Buenísimo. Entonces, les comento, para que sepan de qué se trata, perspectiva isométrica sería, al ojo inexperto, sería dibujar en 3D, podríamos decir, ¿sí? Sería dibujar una perspectiva de la pieza en la cual yo voy a estar viendo más de una vista a la vez, y para eso vamos a volver un poquitito sobre lo que era proyección. Entonces es muy importante que lo que es proyección lo tengan fresco y que traten de sacarse de encima rápido el tema de vistas, ¿bien? Porque proyección ortogonal, perdón, perspectiva isométrica es totalmente diferente. Vamos a empezar a ver
el cuerpo en el espacio y desplegar las tres vistas en el espacio. Y si no entienden cómo es que se proyecta y si no entienden cómo es que son las tres vistas, o no lo pueden asimilar o imaginar, va a ser muy difícil. Bien, entonces aprovechen esta semana que no tienen práctica, practiquen lo que es vistas, traten de sacárselo de encima el TP que tienen que entregar, escriban todas las dudas que les parezcan, porque la clase que sigue es totalmente diferente, ¿sí? Van a tener que tener fresco el tema, acuérdense, de vistas y de proyección, y en base a eso vamos a poder avanzar hacia la proyección en el espacio de estas vistas, ¿sí? Bueno, ¿puedo tirar un montón de preguntas sobre el sacapuntas? Me muteo, Aldana, listo. Me voy a Te van tomar a un café. empezar a me bombardear. acordé de vos toda esta semana, no sabés. Perdón. No. Y vos, Ezequiel, ya que estás ahí con el pizarrón, vas a tener que ayudarme con otras. Pero no. No hay problema. Te había mandado unas preguntas, Aldana, sobre... Después las arreglé. Me fijé cuáles eran. Por ejemplo, ¿viste el soporte para que saco el ampin de... pará. Lo tengo... Bueno, el soporte para agarrarlo. Bueno, eso ya lo... del sacapunta, los laterales. Bueno, claro, no me daba, pero porque conté mal. Claro, sí cuando estaba cuando mirando. lo puse sobre la curva, no me daba. Porque claro, se va metiendo. Después me fijé que había sacotado sobre el eje, sobre la recta, listo, ahí lo pude arreglar. Después la hoja. La hoja, faltan cotas. A ver. El largo total de la hoja no está en ningún lado. No, si- igual se puede sacar porque está Yo la medida del las hueco saqué, y le descontás lo que sobraría desde el claro, cuerpo. pero la medida del hueco, claro, porque yo dije, bueno, y el ancho no está. Es así que no hay forma de sacarla. Ah, mira, es La verdad. saqué por la mitad del agujero de sujeción. Igual que que el largo, que también la hice. Después, la pregunta, en las vistas, ¿tenemos que hacer las líneas ocultas? Porque te explico, yo las hice con el AutoCAD, pero cuando lo imprimí, hice las pruebas de impresión en 2 en 1, queda un mamarracho, por más que cambie el factor de escala de la, ¿cómo se llama? De la línea oculta, probé con varios tipos de línea, pero es muy chico. Ahí lo pueden ver. Sí, pensá que Sí, son sí. 40 milímetros. Claro, justo les iba a decir eso, que como hubo tanto problema con la vista del corte, simplemente hagan las líneas visibles, que no hagan las líneas ocultas para no complicarse la existencia. Está, ¿Sí? porque, y después la otra que, a ver, que no pude, digamos, no me sale en ángulo, la vista frontal, la cuchilla, me queda una cosa rectangular. Después, si querés, les mando el archivo para que lo vean, porque no puedo hacer, digamos, en perspectiva lo sacás ¿cómo se llama? El ángulo. Pero, no, digamos, ¿cómo hago para que la cuchilla, claro, veo una línea acá, veo el filo y veo otra línea acá y se me empiezan a ir un montón de líneas. Sí. Claro, teóricamente es un rectángulo chiquitito, pero no... Claro, pero va subiendo porque Claro, está inclinado. no te sí, da sí. una idea de perspectiva. Y encima con todas las líneas quedaba cualquier cosa. Claro. Sí, lo que yo estuve haciendo, la forma de acotar que fui intentando resolver es, no acoté muchas veces porque como son medias tan chicas, Exacto. el Iba a ser una mancha problema más era que cotas iban todavía. a tener errores de acotación que se iban a ir repitiendo. Claro, por eso dejaste ese fusible, digamos, entre un cono y el otro, que dejaste creo que son 3 milímetros. Claro, lo dejé sin acotar para que les quede lo que les quede. Lo que salga. Claro.
Sí, Bien. sí, fui tratando de acotar de forma de que si tienen algún error al dibujar o lo que sea, no se les complique tanto, aunque se les está complicando igual. Claro, no, Pero, porque yo te mandé todas y después, bueno, empecé a arreglar y bueno, me quedé. Pero lo de la cuchilla no me, digamos, queda feo a la vista. Porque te sí, imaginas una parte empunteada, otra parte que la empezás a ver, porque la ves a partir del orificio, por el ángulo que tiene, más el cono trasero que lo ves en punteada, y todo perdón, ni 40 milímetros, porque 40 es de ancho. ¿Para cuánto era? Creo que 10 milímetros, no, 2, 5, sí, 10 milímetros, 20 milímetros, que no hay nada que quede. sí. ¿Las acotamos las vistas entonces? Aunque se hagan las cotas más de los longitudes mayores, como para tener una referencia de las medidas, ¿sí? Pero Sí, es más que nada para que piensen el trabajo, tampoco les quiero complicar tanto la existencia. Ya se los habíamos aclarado para que, o sea, lo mismo, o sea, yo cuando lo modelé, utilicé los claro, números específicos a la hora de acotarlo. En el Solid después van a ver de que se pasa la hoja de dibujo y lo que haces es importar las cotas de lo que dibujaste. También le redondeé un poco los números como para que no les quede un 0,83. sí, ya con los Directamente. diámetros, yo imagino que lo hice a mano, Sí, sí, es complicado. bien, era eso nomás porque tenía todo, entonces bueno, ahora, por ejemplo, como dicen, cuando la vista es de abajo, a ver, Ujú. no es más que darlo vuelta y Sí, espejarlo y mandar todo en línea punteada. Bueno, claro, Claro. claro. La hoja, disculpame, la hoja queda más o menos unos 10 milímetros, ¿no? ¿Cómo? ¿cómo? El ancho de la hoja quedaría más o menos 10 milímetros. En No, los- el ancho es 5 más 0,8. Mm. Son 6 milímetros, 12 milímetros en 2 en 1. Porque tiene 2 Bueno, milímetros y medio para cada lado, más el filo que es 0,8. sí. Sí, sí, igual el ancho de la hoja se puede también calcular por la diferencia de cuando se va acotando. O sea, no es muy... No, no, Porque tenemos, después tenés los 5 milímetros ahí. claro. Fíjate que en a el ancho ver, tenés 2, Yo lo saqué por los 5 ujú, y 5 5, te da al borde superior del bisel. claro, y el 0,8 ya tenemos la La- diferencia. el bisel del 0,8 ya está. Ujú, Pero claro, viste, cuando empezás de una punta, vas por la otra, se te cruza. Lo que hice fue dejarlo. En un momento, claro, me daba 15 más 8, me daba 23, se me iba. sí. Después seguí dándole y bueno, dije, no. Sí, sí, también lo de las cotas frontales, que una persona por ahí en el Jamboard escribió que estaban mal acotadas, ya tiene razón, las corregí para que acoten desde el frente, o sea, no tiene en cuenta el arco El arco. del frontal, claro. Sí, sí. Pero bueno, hay que ir siguiendo los valores y que te vaya llevando. Bien. Pregunta, ¿lo entrego como DWG o como PDF? A mí me conviene que sea PDF para Listo. verlo. ¿Sí? Para ver Y más si no rápido. va a hacer correcciones sobre el mismo PDF, voy haciendo anotaciones. Bien. Genial, ¿Sí? entonces. Igualmente, aunque no lo tengan terminado, lo pueden ir entregando y lo vamos mirando. No es necesario que a medida que vayan avanzando lo pueden mandar. Bien. Genial, entonces era esas las preguntas que tenía. Y bueno, ahora Sí, sí lo sí. terminaré y en estos días lo tendrán. Buenísimo. Igual nadie se preguntó por qué nos hacen esto. Eso es bueno.
Igual esto les sirve porque ahora cuando empecemos con la perspectiva isométrica van a poder empezar a leer con mayor facilidad las vistas. O sea, es para irlos ayudando a leer un poco el tema de las vistas. Porque es difícil también tener las vistas e imaginarse la pieza en 3D. Sí, es como un sí. empujoncito. Son un tema las vistas. Sí. No les voy a adelantar. Las he sufrido ya. Sí. Claro, el tema es que los que no tuvimos la posibilidad de hacerlo esto en otro momento, se nos complica. Y a mí, la verdad que este sacapuntas me complica la vida. Vale. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda de la lámina Yo o de alguna tengo, otra lámina. sí, yo. Ezequiel, Sí. me habías marcado que tenía que realizar de vuelta una lámina, ya la realicé, la subí el lunes. Sí, La lámina creo que era la 9, me parece. Sí, después cuando vos me marcaste el terrible error, me mataba de risa solo, porque digo, no puede ser que haya hecho eso, y lo hice, sí. Y bueno, pará que no puedo, pará que no nos puedo poner como quiero, porque no puedo, acá, no lo encontraba el dejar de compartir. está bien. Ahí está. ¿Quién estaba hablando? ¿Sergio? Sergio, sí. Sí. Sí, Una de mis víctimas. A mí mirá que sí, no me gusta poner 2, pero dijimos, eso es un 2. no, y fuiste bueno, fuiste bueno. El resto de la lámina impecable, porque todas las vistas bien, solamente que estaban mal distribuidas. No, ¿Ya la subiste entonces? sí, la subí, igualmente también tenía otro error, y también lo corregí, también me di cuenta, así que creo que quedaron bien. Buenísimo. Ese era para que lo veas. Las anteriores no las saqué, porque me daba la opción de sacarlas, y yo Sí. las dejé para que veas el antes y el después. Bueno, entonces quedó cargada como para que la corrija. Sí, están las 4, están las anteriores y las nuevas. Buenísimo, bien. Mañana agarro y me siento un ratito a corregirles. Sí, y otra cosita sobre la lámina, la 11, más específicamente era en la B, que dice dibujar Sí. la sección. ¿Sí? Yo los cortes ya los hice, creo que Sí. están bien. ¿Para qué pasa? Vos nos dejaste unos rectángulos para dibujar, ¿no? En este Claro. caso son las secciones. ¿Qué pasa? Si yo dibujo las secciones dentro del rectángulo, me queda igual que los cortes. Pero se entiende que la línea de contorno es parte de la fotocopia. Claro, pero yo no quería hacerlo, yo no lo quería hacer porque tal vez, no sé, quedaba mal, y yo estaba pensando en hacerlo al costadito, Al dibujarlo. costado del recuadro. Claro, Sí, para yo que te mandé un archivo de texto avisando que quedaba como el POM, pero bueno, le di más remarcado también por eso. Claro, Claro. sí. Yo, por Por ahí, ejemplo, me tomé el atrevimiento de borrarlo con Liqui. No sé si estará bien o estará mal. ay, qué Pero terrible. las líneas así con... Líquido en Debajo dibujo nota técnico, ahora, no. dijo. No, está perfecto lo que decidiste. Lo que iba a comentar Aldana es que, bueno, para el cuatrimestre que viene, para no perjudicar a nadie, nosotros vamos dibujando y por ahí no nos damos cuenta, pero le ponemos una línea oculta o finita, bien casi transparente y listo, ¿no es cierto? Ya está, con eso estaría. Sí, yo intenté editarlo porque también decía nombre y apellido. Sí, Claro. Y lo intenté editar y cuando editas con cualquier editor de PDF, se va el tamaño al cuerno. Ya me quedaba entre no sé, 290 en vez de 297. Ya te cambia todo. Ya tenía claro. diferencias de un Y después cuando la querés imprimir milímetro. también se vuelve a complicar. No, olvídate, ya ahí se olvidate. Ya. Entonces dije, bueno, acá entra mi nombre. Con un poco... Un poco de con un amor. poco claro, y en las vistas, perdón, en las secciones, le di, no sé quién me había corregido que no apretara tanto el lápiz, bueno, le di con alma y vida, un 2B, cosa de que va a aparecer, y bueno,
cambia. Buenísimo. Si se nota, está perfecto. Sí. Igual les mandé un pequeño TXT avisando de que, bueno, era con ese problemita, porque si no te queda una cosa que... Queda igual. Sí, si utilizas un 0.8, bueno, más o menos. Por eso también es lindo la tinta después cuando la manejas con el Claro. lápiz. Ahí sí se ve. Ujú. Buenísimo. Bueno, los vamos a estar corrigiendo entonces. Bueno, yo la estaré subiendo hoy, y bueno, lo único que me quedaría es el sacapunta, cuando estoy complicadísimo, así que no sé, de última lo que tengo, te lo puedo enviar por mail, no sé, y para que me des una mano, no sé. Usen el Jamboard, Por- chicos. Porque Sí, si no, por uno de medio. ustedes dibuja y lo cuelga, los otros van a ir viendo para dónde arrancar también. Por ejemplo, Marcelo, que como dice él, no lo terminó, pero lo tiene encarado. Un screenshot lo pones en el Jamboard, voy así, ¿qué les parece? Y por ahí te No, sirve a vos, Sergio, como no para me vas a juntar decir coraje y nada después que arrancar. aparezca el cursor ni nada No. en otra materia. Sí, no hay problema, yo ahora solo cuelgo. Buenísimo, dale, sí, así vas compartiendo. La idea es esa. Entre semana no nos vemos, y vamos a decir la verdad. Ustedes a la facultad llegan como desconocidos, y si no se toman la molestia de entre ustedes empezar, o sea, ahora venimos nosotros como profes y los metemos en este grupo. Los agrupamos todos y convivimos durante 1 o 2 horas por semana. Si entre ustedes después no se buscan el mail en el aula virtual o de alguna manera se comunican, es recontra complicado porque no tienen por qué conocerse con los otros 20 que cursan. Es diferente que por ahí en la realidad van a salir, se van a tomar un café o uno lleva a otro en la casa porque salieron tarde o lo que sea y van a conversar y se van a hacer amistades, van a aparecer un montón de cosas, ¿no? Pero es complicado, entonces el Jamboard y el mail y el aula, el foro, todo lo que sea, viene como a parchar un poquitito de esa falta de contacto que tenemos. Compartilo y mínimo a uno le va a servir, ¿sí? No es copiarse eso, es como para ver para dónde va orientado, ¿sí? Perfecto. Listo. Bien. ¿Alguno más que quiera consultar algo? Bueno, si no hay nada más, estaríamos. Listo. ¿Está? Ok, buenísimo. Bueno, acuérdense, nos comunicamos por el Jamboard y nos vamos a estar viendo el miércoles próximo, ¿sí? Que tengan buena semana. Hasta luego, Perfecto. profes. Hasta luego. Saludos a Chao. todos. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego.